Buenos días, estamos de nuevo aquí para subir un nuevo vídeo y este tema es un tema que tiene que ver con la gente que piensa que no necesitan a Dios, que la vida acaba cuando uno muere y no hay nada más. Y el tema que quiero exponer, el título que le he puesto es El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Una vez que se parte de aquí, ya no hay ninguna oportunidad. Ya no se puede volver atrás. Jesús, que es una realidad histórica, él contó en cierta ocasión una historia de una persona rica y un hombre llamado Lázaro. Y en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, está esa historia. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Una historia que cuenta el Señor Jesús a su pueblo, ¿vale? De dos personas que vivieron vidas muy diferentes. Naturalmente, el rico era una persona que no vivía dentro de la voluntad de Dios, sino que solamente vivía para él y no le importaba el dolor ajeno, no le importaba la miseria ajena. Él hacía banquetes y aún los perros se comían las mollas o las sobras que le quedaban. Ni siquiera las sobras se las echaban a aquel pobre hombre. Pero la muerte hizo separación entre él y su riqueza, y la muerte del pobre hizo separación entre él y su pobreza. Y los dos se encontraron frente a la condición eterna en la que ahora todavía están. Uno en un lugar de tormento separado de Dios y el otro en la presencia del Señor. Ahora, cada uno de nosotros, queramos o no queramos, querido amigo, que estás viendo este vídeo, un día, cada uno de nosotros, queramos y no queramos, o no queramos, creamos o no creamos, nos guste o no nos guste, minutos o unos minutos después de morir, tendremos una experiencia que puede ser agradable y nos llene de felicidad, o una experiencia horrible y espantosa si no somos de Él, si no hemos entregado nuestra vida al Señor, y te llene precisamente de horror, de angustia y de temor por el encuentro de la realidad o la realidad del encuentro
en la que te verás o se verán esas personas que no tienen a Dios. Por lo tanto, será terrible, será angustioso y la persona estará llena de temor por el encuentro de la realidad eterna en la que se encontrarán en ese momento, minutos después de morir. En un mundo espiritual sin tener a Dios en su vida. El mundo físico pasó, se quedó aquí y tu destino eterno quedará determinado para siempre. Será inalterable el estado en que la persona haya quedado en la eternidad o después de la muerte. Cuando ha pasado al estado eterno, será inalterable, no se podrá cambiar. Eso nos lo enseña la Biblia, cuando dice que hay una gran sima, está puesta entre nosotros y vosotros, que no pueden pasar de allí para acá, ni de allá para acá. Y luego él roga por sus hermanos, porque tiene 5 hermanos, y ni siquiera puede ir allí. La condición en la que se encuentra, o la que se encontraba el rico, ya no se podía cambiar. Él tomó la decisión mientras estaba en vida de ir a ese lugar, por vivir su vida como él quería, sin tener en cuenta a Dios o la voluntad de Dios. Aunque muchos creen que con la muerte acaba todo, en ese momento quedarán sorprendidos porque estarán más despiertos que nunca han estado mientras estuvieron en el cuerpo. El oído, la vista, el pensamiento, todo será mucho más desarrollado que ahora lo tenemos. El ser humano no es solo materia, tiene una parte física y una parte espiritual. La física es temporal, la espiritual es eterna. Y es espantoso, es horrible que el encuentro eterno sea con el mal, sea con el dolor, sea con la angustia y no con el Señor Jesús. Jesús, con la historia del rico y Lázaro, nos quiere enseñar que hay 2 lugares donde uno puede ir minutos después de la muerte. Por eso, querido amigo, te quiero invitar a que reflexiones sobre esto, porque la vida y la muerte no dependen ni siquiera de nosotros. En un momento podemos partir de aquí y ya no hay una segunda oportunidad. Es ahora cuando la persona puede reflexionar sobre su estado, sobre su vida y venir al Señor Jesús, pedir perdón por sus pecados y aceptarlo en su corazón y esforzarse en la vida, porque tenemos un cuerpo caído, pecaminoso, y esforzarse en la vida a hacer y vivir conforme a lo que Él nos enseña y nos manda, conforme a su voluntad. Jesús, con la historia del rico y Lázaro, nos quiere enseñar eso, que hay 2 lugares donde uno puede ir minutos después de la muerte, y una vez allí no se puede cambiar. Lo dice el texto. No pueden pasar de allí a acá ni de acá a allá. Lo hemos leído al principio. Podemos ver que tenían sus facultades cuando hemos leído Lucas, que dice que tenía 5 hermanos, etcétera, etcétera, que fueran a predicarles para que se arrepientan. Que el rico tenía la memoria de quién era, dónde estaba, de dónde había venido, cuál era su familia y un etcétera de cosas que vemos en la lectura que hemos leído. Por lo tanto, la inconsciencia no existe más allá de la muerte, sino que la persona sigue consciente de todo, porque el rico tenía la memoria y la conciencia de quién era él, de dónde había venido, cuál era su familia, cuál era su condición, y él mismo sabía que sus hermanos eran tal como él era, porque dice que le anuncien para que se arrepientan. Por lo tanto, si dice que le anuncien, para que vayan y le anuncien, para que no vengan a este lugar del momento, y si van se arrepentirán, quiere decir que sus hermanos eran semejantes a él. La pregunta es,
sus hermanos estarán ahora allí con él por no haber él hecho algo que debería de haber hecho, de socorrer a aquel hombre, buscar a Dios en su vida y enseñarle también a sus hermanos. Quizás si él se convierte, sus hermanos también se hubiesen salvado. Pero no sabemos si sus hermanos fueron salvos o también vinieron donde él está y todavía hoy están pagando las consecuencias. Y hoy todavía es consciente Lázaro y todos los que estén en ese lugar donde está Lázaro. No han perdido la conciencia. Hay otra lectura en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11, donde esa lectura está hablando de una persona que le dirá en el futuro, porque esto es futuro, todavía no ha sucedido, es algo que sucederá. Y esto sucederá cuando la iglesia se la haya llevado el Señor, se la haya sido el arrebatamiento. Y en la tierra habrá una gran persecución y muchos creyentes morirán. Y aquí dice que uno de estos que sube le dice al Señor en Apocalipsis 6:9: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgará y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el Señor le dice que descanse todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de hombres, de hermanos suyos y consiervos que tenían que morir como él. Por lo tanto, esta persona que va a la presencia del Señor, no al Hades, sino a la presencia del Señor, le dice que espere todavía un poco de tiempo. Era consciente de dónde venía y lo que estaba pasando. Él sabía que venía de la tierra y lo que estaba pasando en la tierra, y le pide al Señor Jesús que juzgue ya lo que se está haciendo en la tierra. Por lo tanto, vemos que tanto los creyentes como los no creyentes son conscientes más allá de la muerte. No, en Apocalipsis 6 se nos habla de esa persona salva, sabe de dónde ha venido y dónde está, y lo que les pasa a los creyentes en la tierra. El rico se acuerda de sus hermanos, el de Apocalipsis de los que sufren en la tierra. Sabemos que todos los que serán decapitados irán al cielo, porque la Biblia lo dice. Eso es lo que se levantará al final, la pena de muerte, y muchos serán decapitados. Pero, ¿y los hermanos del rico? ¿Estarán con él hoy en el Hades, atormentados como su hermano? Y hace ya 2000 años aproximadamente. ¿No le hubiera valido la pena aceptar y andar en el camino del Señor que en sus propios deleites? Quizá esto esté pasando a algunos de vosotros, que estáis viviendo en vuestros propios deleites, sin tener en cuenta a Dios ninguno de vuestros caminos. Pero la muerte os saldrá un día al encuentro y no habrá manera de rectificar. En cambio, 4 días, han cambiado aquel hombre ha cambiado 4 días por una eternidad. En unos años nosotros no estaremos aquí, ni los que veis este vídeo, ni yo que lo estoy grabando. La persona, todas tienen el mismo destino, y es la muerte. Todas las personas tienen, o tenemos, mejor dicho, el mismo destino, la muerte, si el Señor no viene antes. Y si no se arrepienten después de la muerte, el infierno, la separación de Dios, un lugar de tormento. Es ahora, mientras que estamos en este cuerpo, que podemos arreglar cuentas con Dios. Por lo tanto, te invito, querido amigo, a que reflexiones. Una vez en el mundo espiritual, no se puede rectificar. El tiempo es ahora. Una vez partamos de aquí, no hay marcha atrás. Habremos sido separados del cuerpo, pero sin dejar de ser. Esto solo es una carcasa. Es decir, este cuerpo, querido amigo, solo es eso, el chasis, una carcasa. Sin embargo, muchos piensan que solo somos materia, y ese es el problema de muchos. Ahora, con la idea de estas personas que piensan que solo son materia, si le hacemos caso pagaremos las consecuencias. Hacerle caso al hombre
en cuanto a la muerte y no a Dios, es como subirse en el avión que el fontanero arregló. ¿Qué quiere decir con esto de que es como el avión que el fontanero arregló? Pues imaginaros un viaje de 20.000 kilómetros en avión y cuando va a arrancar, a enchegar el avión, pues se para y no hay manera de arreglarlo. Y el chofer o el piloto se va al mecánico a avisarle, pero como ha venido con nosotros el fontanero del pueblo, ha tocado un cable y aquello ha arrancado. Y ahora el fontanero dice, venga, subid que voy a llamar al piloto que ya arranca. ¿Quién podría de nosotros subirse en el avión para hacer 20.000 kilómetros porque el fontanero del pueblo ha concedido que ha tocado un cable y el avión ha arrancado? ¿Verdad que ninguno subiríamos en él? ¿Qué certeza o seguridad tenemos o tendríamos que el avión llegue a su destino? Si subimos en él, ¿qué seguridad tendremos? Pues en cuanto a la muerte, que acaba todo con la muerte, hay muchos fontaneros en ese sentido. Hay muchos fontaneros que quieren hablarlo, nos quieren hablar y nos quieren enseñar que todo acaba aquí, que la vida no es nada, que esto, muerto el perro, se acabó la rabia. El que nos puede hablar de la muerte es Dios. Él dio la vida y estableció o instituyó la muerte. Históricamente Jesús fue un hombre bueno y él siempre habló la verdad. Ayudó a la gente, lloraba con los que lloraban, se alegraba con los que se alegraban. Se dejó asesinar por el hombre impío, malvado, y en vez de pedir justicia o venganza, dice en el libro de Hebreos, porque es capítulo 12 y versículo 24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir el escritor de Hebreos cuando dice que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel? Porque cuando Caín mata a su hermano Abel, naturalmente la sangre de su hermano clama justicia, clama venganza. Pero sin embargo, la sangre de Jesús cuando muere en la cruz, lo que está clamando al Padre es misericordia. Que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de mí, que tenga misericordia del hombre. Por eso da su sangre. Y él dijo en la cruz, Padre, perdónalo, porque no saben lo que están haciendo. Por lo tanto, dice Hebreos capítulo 12, versículo 24, que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Una clama justicia y venganza, pero la otra, la del Señor Jesús, clama perdón y misericordia. Pidió el perdón para su asesino. Padre, perdónalo. Un hombre de estas características, que ayuda, que se entrega por el hombre, nos iba a mentir en cuanto a la muerte. Es decir, un hombre que tiene estas características, él ahora nos iba a mentir en cuanto a la muerte, que la vida no acaba aquí, explicándonos la historia de Lázaro que hemos leído. O sea, sería absurdo pensar de que un hombre de estas características ahora en este sentido nos fuera a engañar. ¿Qué sentido tendría para él ni para nadie esa mentira? Él sabía que a los que le siguieran le esperaría el castigo, la tortura y la muerte, porque él lo sabía. Es más, es que se lo dijo, que algunos de vosotros seréis aborrecidos, entregados en las cárceles y a muchos de vosotros o algunos de vosotros os matarán. Jesús lo sabía eso. Es más, él sabía que el mundo no iba a cambiar. Es decir, él, aunque enseñaba a sus discípulos, él sabía que el mundo no lo iba a cambiar, sino que iría de mal a peor. Por lo tanto, él no iba a cambiar el mundo.
No era una persona que había traído una religión y otra, como han traído, han traído personas que han instituido religiones para conquistar el mundo y para que el mundo no. El Señor Jesús sabía que el mundo no iba a cambiar, sino que iría de mal a peor, hasta llegar a la destrucción total. Por lo tanto, Él no iba a cambiar al mundo, pero sí quería salvar al mundo, en este caso, a los creyentes que fueran a Él. Por lo tanto, quería salvar al mundo, o del mundo, a los que creyeran en Él. Por lo tanto, las intenciones de Jesús era hablarles la verdad de la parte espiritual del hombre, cuando le cuenta la historia del rico y Lázaro, y que no hay que no hay conciencia después de la muerte y un lugar de tormento. No es eso lo que le quiere enseñar el Señor Jesús, sino lo contrario, que hay conciencia después de la muerte y un lugar de tormento si hacemos oídos necios a la palabra de Dios. Eso es lo que quería enseñar el Señor Jesús con la historia del rico y Lázaro, que hay conciencia después de la muerte y un lugar de tormento si hacemos oídos necios a la palabra del Señor. Hoy los profetas son los que te hablan la palabra de Dios. En aquel tiempo eran los profetas que Dios había escogido, que era con los que se comunicaba y a través de los que se comunicaba con el pueblo. Pero hoy el profeta es aquellos que te hablan la palabra de Dios. O cuando tú mismo coges la Biblia y lees, y el Espíritu Santo te puede dar la luz para que puedas entender el mensaje de la salvación. Ahora, ¿qué tal caso haces a la palabra de Dios? Porque el texto habla de oír y arrepentirse, que es lo que le dijo el rico, que si les testifica, ellos oirán. Vamos a leerlo, a ver lo que dice el versículo, me parece que el versículo 30 de Lucas 16 y versículo, me parece que ahora miramos, Lucas 16, 30. 29 y 30. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, primero oído. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Por lo tanto, hay dos cosas esenciales: que oigan, pero también que se arrepientan. No dejes pasar el tiempo como lo hizo el rico. Te puedes encontrar con el mismo problema de él. Y no solo te condenes tú, sino tus propios hermanos que no le has testificado de que hay un Dios real y de que hay una vida y que hay vida después de la muerte. Eso es tremendo. O sea, dos cosas necesarias para poder alcanzar la salvación: oír, pero también arrepentirse. Por lo tanto, no dejes pasar el tiempo como el rico. El rico dejó pasar el tiempo pensando que la muerte vendría mañana y mañana y mañana. Es decir, que parece ser que tenemos una vida por delante y a lo mejor la muerte la tenemos en la esquina. Es decir, yo he visto ya casos de personas que han salido a trabajar con la moto y se han estrellado y han quedado en la carretera y ya no pueden volver ni a su casa ni tampoco llegar al trabajo. Por eso tenemos que hacerlo ahora. Por eso el tema que estoy hablando es ese. El tiempo es ahora. No dejes pasar el tiempo como el rico. Te puedes encontrar con el mismo problema de él. Y no solo te encuentres tú, sino tus propios hermanos, que tú ahora creyendo puedes hablarle a ellos y se pueden salvar como tú. O tu padre, o tus hijos, etc. O alguno de tu familia. ¿Te gustaría verte en el infierno y a los tuyos también contigo? Quizás si tú te conviertes, los tuyos pueden salvarse también. Por ejemplo, en la Biblia tenemos familias que han hecho eso. Por ejemplo, Cornelio fue salvo, él y su casa, un hombre que creyó y enseñó a los suyos. Y cuando fue Pedro a predicarle, se convirtió él y toda su casa, y fueron salvos. El carcelero de Filipos, otra persona que cuando vieron lo que allí sucedió
en la cárcel, él entregó también su vida al Señor. Y dice la Biblia que fue salvo él y su casa también. El tema es, el tiempo es ahora. Si lo dejas pasar, puedes estar toda una eternidad lamentando como el rico. Y más si ves a los que amas contigo allí. Y más si ves a los que amas contigo allí, por tú no haber sido el primero en recibirlo y haberlo enseñado a él, pudiendo haber sido tú su guía para la salvación, ha sido la guía para que vayan al infierno. Segunda de Corintios 6, 2, la parte B, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 7 y la parte B también del versículo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Juan el Bautista empezó diciendo: arrepentíos. Jesús empezó diciendo: arrepentíos. Y yo digo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Ahora acabo con esto. Es verdad que empezaron con el arrepentimiento y yo digo: arrepiéntete para que puedas ser salvo. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente. Y esto lleva dos cosas. Al tener un cambio de mente, habrá un cambio de actitud y también un cambio de conducta. Así que te invito a que vengas a cambiar tu mente para que puedas tener una actitud diferente y puedas tener una conducta diferente. Recuerda que una mente puede ser dos cosas: la casa de Dios o el taller de Satanás. Que el Señor te bendiga y no dejes pasar el tiempo.